Oyalimo Machtiani. Además de decir niño y niños, podemos decir yo soy un niño, tú eres un niño, él es un niño. Para expresar esto, utilizamos unos prefijos que le agregamos al sustantivo. Ni es yo, ti, tú. Nada sería él o ella. Ti, nosotros. In, ustedes. Cero otra vez es ellos o ellas. Tal vez se dieron cuenta que existen dos ti, pero no se preocupen, no habrá confusión. Esto es porque el ti, que significa tú, solamente puede ir con el sufijo singular. Tal pudiera ser tl, tli, li o n. Mientras que el ti de nosotros solamente puede ir con el sufijo plural me. Y esto tiene mucho sentido porque cuando decimos nosotros es plural, es decir, más que una persona. Y cuando decimos tú, solo puede ser singular, una persona. Ahora vemos unos ejemplos. Nisihuatl, soy mujer. Nioquichpil, soy niño. Nimasewali, soy indígena. Nisihuatl, soy mujer. Tisihuatl, eres mujer. Sihuatl, mujer o ella es mujer. Tisihuame, somos mujeres. Insihuame, ustedes son mujeres. Sihuame, ellas son mujeres. Un ejemplo más. Ni ichpocatl, ti ichpocatl, ichpocatl, ti ichpocame, in ichpocame, ichpocame. ¿Qué significa pizzome? Sí, puercos. ¿Qué significa coyome? Coyotes o gente de ciudad. La palabra que conocemos como coyote en español realmente viene del náhuatl coyotl, que significa este animal. Pero en la Huasteca, hoy en día, la palabra coyotl ha cambiado su sentido. Ahora significa una persona de la ciudad. Y para especificar el animal, es común decir coyochichi, de coyo, de coyote y chichi. Vocabulario. El vocabulario de hoy es Masewali, coyotl, chichi, tepetl, xochitl, cuatochin, pantalón, hueyi, cuecuetzin. Y por fin, el chantequitl de hoy. Timoitase seyok vuelta. Nos vemos la próxima vez. Como a leche, mo push me la